A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 9 de nuestro podcast A Contraluz. Estamos transitando por la serie Huellas de Tinta y esta vez nuestra invitada es una mujer genial. Se trata de la profesora, investigadora, artista y escritora Marita Lopera Rendón. Con ella vamos a conversar de libros, de la vida, de la música y de muchos otros temas. Así que los invito y las invito a que permanezcan con nosotros en este capítulo de A Contraluz, en medio de la serie Huellas de Tinta, hoy con nuestra invitada Marita Lopera Rendón. Bienvenidos todos. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Profe, bienvenida al podcast A Contraluz. Mauro, muchísimas gracias por esta invitación y me siento pues muy complacida por ella. Empecemos hablando, profe, de tu vida personal. ¿Qué elementos de la infancia piensas que son como fundacionales y que han pues desarrollado tu quehacer? O sea, como que han influido bastante en ese quehacer actual tuyo. Ay, Mauro, qué pregunta tan trascendental para comenzar. Te cuento porque claro, la niñez tiene muchos matices, entre ellos, pues yo recuerdo que me encantaba el juego, pero no era el tradicional como juego, sino que permanentemente estaba inventándome palabras. Yo recuerdo que era como de esas niñas, yo soy hija única, y recuerdo que era de esas niñas que se sientan solitas a jugar todo el día y como que se inventan canciones. Yo me inventaba palabras, me inventaba sonsonetes que a veces en la casa me decían, pero ya muchacha, o sea, cállate un ratico. Sí, ajá. Recuerdo que siempre he tenido eso, una relación como con las palabras que fue muy bella. Y digamos que tal vez en esa situación de ser una niña que crece en medio de adultos, tal vez creo que eso también contribuyó como a que yo desde muy pequeña desarrollar una manera de expresarme. Entonces mi mamá, por ejemplo, me decía, mira, yo te voy a regañar porque te portaste mal, porque dejaste tal cosa tirada, porque tal cosa. Y yo, pues cierto, ya me echaba su cantaleta y ella me cuenta que yo, muy pequeña, pero te estoy hablando pues que tenía 4 años más o menos, ponía las manos en jarra y le decía, mamá, tú no serías capaz de hacerme semejante canallada. ¡Oh! Soberbia. Exacto. Entonces mi mamá, o sea, tienen como un montón de anécdotas pues graciosas de cómo yo salía con unas expresiones muy extrañas. Entonces creo que eso ha sido una relación bonita pues en general con la palabra. Y también ella, aunque era una mujer que trabajaba, pues como digamos somos todas las hijas y los hijos de nuestra generación, mi madre pues trabajó mucho, bueno, mi papá tampoco estaba mucho, pues cada uno en sus quehaceres. Al final del día me contaba unas historias, pero de verdad que eran historias más o menos regulares, porque mi mamá, aunque es buena también con las palabras, me contaba historias en las que yo terminaba un poquito tal vez corrigiéndole. Era como, mamá, pero eso ya me lo contaste ayer, ¿por qué no más bien haces que esa niña que va por ese bosque haga esto y haga lo otro? Entonces terminamos era charlando. Bueno, creo que esas son como cosas que a lo mejor yo recuerdo. Alguna vez hice una obra de teatro que presentamos en la iglesia de San Javier, era sobre Adán y Eva, y yo, digamos, no era la niña más linda del colegio, pero la profesora, pues mientras le enseñaba a mis otros compañeros a lo que tenían que decir, o sea, la serpiente, Adán, lo que decía Eva, lo que decía Dios, ¿cierto? Toda esta fábula, digamos, pues que íbamos a representar,
yo pues como no era pues ni la niña más linda, ni la más bonita, ni la más alta, ni la más de nada, yo era redondita, chiquita, de pelo corto, o sea, no era pues como el dechado de feminidad, digámoslo así. La profe nos sentaba a un ladito a hacer cositas mientras ella les enseñaba los diálogos y mi compañerita no se los podía aprender pues porque no tenía como ese palito. Y yo recuerdo que pues me dice mi mamá que me paré en medio del salón y le dije, pero muchachos, ustedes cómo no se han podido aprender que la serpiente tiene que decir esto, que Dios tiene que decir aquello, que Adán le tiene que responder tal cosa y que después a Eva le dice esto otro, y resulta que ya me había memorizado los diálogos de todos. Entonces creo que eso también fue un momento muy lindo como de entender que me gustaban los escenarios, y después de eso pues hicimos la representación y yo me sentí muy cómoda, por eso estudié teatro. O sea, ahí sí, mejor dicho, te ganaste por derecho, pues. O sea, no me escogieron por físico, sí, pero exacto. Vea, tenga. Eso le dijo la profesora a mi mamá, como que mira, tienes que conseguirle una trucita como color piel para que la niña sea Eva, porque definitivamente es la que mejor actúa el papel. Y no, bueno. Sí, ahí están los méritos. Sí, total. ¿Cómo empieza esa relación con la lectura? Siendo que fuiste hija única, ¿cómo empieza como ese amiguismo que tenemos con la lectura que nunca acaba? Sí, mira, Mauro, yo tengo que confesarles que empecé a leer en el sentido pues como lo entendemos ahora el término, ya muy tarde, o sea, empecé ya inclusive casi que finalizando el bachillerato. Yo tenía una cantidad de libros en la casa que tenían muchos dibujos y a mí me encantaba mirar los dibujos, o sea, me daba una pereza tremendísima cuando estaba chiquita pues leer, además porque tengo que decírselos, pues uno sí tiene los libros, mi mamá me regalaba libros y era pues como muy atenta con eso, pero si no se sientan a leerlos con uno cuando uno está niño, no, pues es decir, son como objetos decorativos. Claro, no hay una motivación. Exacto, o sea, si tienes una revista, un niño se encarreta con la revista, ¿cierto? O sea, no es tanto como la tipología. Y sin embargo, yo recuerdo que eran cuentecitos y cosas que había con unos dibujos muy bellos y a mí me encantaba verlos y tal vez me iba inventando seguramente las historias. Pero la primera, digamos mi primer libro infantil que lo leí, que a lo mejor tendría ya casi unos 10, 11 años quizá, fue Corazón, de Edmundo de Médicis, que es como un diario, ¿cierto? Un diario de un niño en un internado, muy lindo. Pero bueno, yo no recuerdo ahorita mucho esa historia, pero mi primera novela, que fue tal vez a los 17, 16 años, que es donde ya comienzo pues la lectura. Plena conciencia. Sí, ya muy consciente, ya no era obligada por el colegio ni por la profesora de español. Fue El amor en los tiempos del cólera, y recuerdo que recién la terminé, o sea, cerré la novela, volví a empezar a leerla y es una novela extensa, es una novela pues que tiene una cantidad importante de páginas para alguien que no leía nada. A mí me parecía pues que eso era como un gran logro y entendí algo dentro de mí misma, y es que yo tal vez, Mauro, no soy una persona devoradora de literatura, no devoro libros, yo me los leo despacio. Digamos, no puedo alardear como hacen muchas personas que a veces admiro bastante, y es que pues como que ponen una pila de libros que han leído en un mes, o la pila que se leen en el año, y yo no puedo alardear de eso. Leo muy poco, pero leo con mucha atención, ¿cierto? Leo con pausa, leo rumiando, me devuelvo si me quiero devolver. Hay días en que le doy una pausa a esa lectura y esa es mi relación, es un poquito más rumiante, digámoslo así. Es como una conexión más espiritual que física con la lectura. Exacto, y como pues si más el espíritu temporal. No está dispuesto en ese momento, pues no. Ajá, eso, como que no, la idea no sería leer y que después se me olvide el nombre del personaje y qué pasó con él, o cómo se llamaba su esposa o su perro, ¿cierto? Que son detalles que a veces cuando uno lee a toda velocidad, cuando tú vas a ver si has leído un montón, pero no recuerdas ya finalmente ni de qué va la historia. Entonces pienso que la lectura sí tiene ya otra lentitud, y que creo que es también incluso una manera de hacer resistencia, o sea, de pausar la velocidad a la que estamos. Una de mis resistencias pues es leer despacio. Sí, como que me preguntan, ¿ya te leíste esto? ¿Ya te leíste lo otro? Y yo como, tengo una lista de libros para leer en orden. Yo creo que todos la tenemos. A Contraluz.
es un diálogo con la vida. Los temas que nos abrazan pasan por nuestro podcast. Y hablando de resistencias, tú creciste en los 90, digamos, cuando estabas joven, estabas en los 90. Sí. ¿Y cómo viste esa década tan dura en Medellín y Antioquia siendo mujer? Porque mataban muchos hombres. O sea, esa década, fuimos poquitos los que sobrevivimos. Pero digamos, yo quiero como preguntarle a una joven de ese tiempo, ¿cómo veía eso y qué pensaba en ese momento, en esa situación tan de violencia que había en Antioquia? Sí, me tocó efectivamente, Mauro, una Medellín muy difícil. Yo en ese tiempo, pues digamos, me tocó una parte, vivir en Campo Valdés, y estudiaba ahí en Aranjuez, entonces digamos que como que todo ese era el territorio de la casa de mis compañeritas, de los amiguitos, bueno, como que un contexto nada sencillo, nada fácil. Pero mira que yo tuve como yo no sé si es la suerte de la fea, porque imagínate que me da mucha risa, Mauro, porque mira, tenía unas compañeras del colegio que eran mujeres, niñas muy lindas, o sea que para ser tan jóvenes, porque todas estábamos jovencitas, ¿cierto? De los 12 años, 13 años, 14, que son como ya el momento, digamos, del florecimiento en que las mujeres pues las niñas nos vamos volviendo pues como ya mujeres con cierto atractivo físico. Yo era como bien rebelde, entonces me gustaba era vestirme como en contracorriente, o sea, la ropa ancha y eso no era muy habitual en la época. O sea, tú ves ahora, miras como muchas estilos y formas de verse y estar en el mundo que nosotros en los 90 no teníamos. O sea, tú eras o una niña que andaba con una ombliguera, pavoneándose y con la cresta aquí que nos hacíamos, y el copete y la gomina y el maquillaje, las uñas y no sé qué, o eras una muchacha pues que no llamaba mucho la atención, y efectivamente yo estaba en ese lado, radicalmente en ese lado, Converse, sí, y toda la cosa. Converse, los apaches que decíamos en ese tiempo, sí. de mochos, yo pues si tenía blue jeans, entonces yo les echaba tijera por la rodilla, camisetas blancas, grises. Lo más colorido era azul oscuro. Sí, muy neutro. Sí, todo muy neutro, en el número de manillas pues en las muñecas y ya. O sea, digamos que esa era como mi estética pues. Entonces no era muy atractiva ciertamente. Y eso a mí me gustaba, o sea, yo tenía como un nicho y un lugar en el que me sentía cómoda, que era como las tertulias, donde cantábamos a Silvio Rodríguez o a Mercedes Sosa o a Pablo, ¿cierto? Era más como de esa estética, también el new wave y el rock, ¿cierto? Fui muy grunge, pues, entonces, bueno, eso era lo que a mí me gustaba, y creo que en gran medida me ayudó pues como a sobreponerme a esos tiempos, porque las historias que llegaban hasta nuestra puerta acaban de matar a la hija, porque también las mujeres sufrimos, o sea, claro, no solamente los hombres. Y es que era muy fácil que se perdieran también. Eso te iba a contar, o sea, niñas que recuerdo que las compañeras del trabajo de mi mamá llegaba angustiadísima porque mira, se voló anoche la hija de mi compañera fulanita de tal, es que se voló para una fiestecita y nunca más apareció. O querían matar al novio y entonces los mataron a todos, la mataron a ella. Sí. O mujeres o muchas chicas muy jóvenes que quedaron en embarazo de hombres que luego fueron asesinados. Entonces bueno, nada, como que pude estar ahí presenciándolos, viviéndolos, quejándome un poco también como de ese desdén de los chicos de las motos, porque todas a la final uno quiere siempre pues el tipeto de la moto pues que va y lo lleva en medio de los carros a uno pues como en volandas. Pero yo como nunca me pararon bolas, entonces no pude vivir eso. Que ni quería. Exacto. Para eso que a mí todo está poco, ni ganas me da. Ay, bueno, Mauro, pues tuve además una banda de punk, entonces bueno, esa fue como mi juventud, fue una juventud muy underground, digamos, en ese sentido. Muy Contanos de eso, de esa banda de punk, ¿qué hacías ahí? ¿Cantabas,
tocabas. Sí, tocaba el bajo, éramos 3. La guitarra yo era la única mujer. De hecho, no era fácil encontrar mujeres músicos, la verdad. Total, es que no, ahorita es que como te digo, o sea, ahorita hay un florecimiento muy chévere con las niñas, con las sardinas, pues las jovencitas. A mí me tocó que era muy raro que me vieran en un escenario tocando. Yo era la bajista y a veces en algunos temas cantaba, pero bueno, sabes que el punk es más o menos gritar. Sí. Gritar y protestar. Gritar, mucho protesta. Hacía las letras, con los otros compañeros pues teníamos, digamos, uno era mi primo, pues que es como mi hermano, Jorge Andrés, y el otro era un chico que de hecho él se llama Gonzalo, él terminó después tocando, fue con Frankie Ha Muerto. Exacto, él de hecho, mija, nos dejó a nosotros, fue porque lo invitaron a tocar en Frankie, pero teníamos una propuesta bien interesante. Yo creo que de haber seguido tocando, nos llamábamos Camisa de Fuerza, de haber seguido tocando, habríamos seguro hecho tal vez algunos trabajos discográficos y cosas así, porque era un punk con ciertas diferencias, o sea, teníamos como un sellito particular. Esa época fue muy chévere, pero Mauro, la verdad es que yo, digamos, desde el punk hasta serenatas, ¿sí me entendés? Yo tuve como una juventud en la que canté de todo, toqué todas las canciones que me gustaban. En ese tiempo uno se aprendía todas las de Maná, todas las de, ¿cierto? De Chimosis cuando eran rockeros cuando eran metaleros. Hasta pasando, como te digo, pues como por ya una onda mucho más punk, pero también me gustaba Metallica, o sea, era una mixtura muy interesante. Ya cuando sales del colegio, entonces ya decides, bueno, voy a estudiar teatro. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te decantaste por teatro? Sí, mira, yo tuve una primera carrera que fue la arquitectura. Yo creía durante muchos años, desde mi adolescencia y tal vez desde inclusive mi niñez, pensé que me iba a dedicar a ella, pero... ¿La terminaste? No, hice 2 años de arquitectura, sí, alcancé a hacer bastante, y de hecho, Mauro, francamente, no me iba mal, pero tampoco me iba bien, o sea, no era una estudiante destacada, mis trabajos nunca eran como top, eran ahí como del normalito, medio. Sí, sobreviviendo. Exacto. Y a mí en el fondo eso como que me hablaba, me decía, pero ¿qué está pasando? O sea, se supone que toda la vida habías querido estudiar esto, ¿por qué no como que no te apasiona? Sí, era una cuestión como de pasión. Y me puse a sopesar en mi corazón y me acordé justamente de esto que te cuento de mi niñez, de cuando yo me sentía tan plena actuando, haciendo de Eva allá en la iglesia y hablándole a todo el mundo, como que no necesité micrófono ni nada. Y dije, no, yo voy a estudiar teatro. Pero fue una cosa difícil, me imagino. O sea, sí, después de llevar 2 años. Imagínate, eso fue una crisis familiar, una cosa así tremenda. Pero fue muy enriquecedora, porque cuando yo ya empecé a estudiar teatro, como que la felicidad, o sea, a uno se le nota cuando uno está feliz, a uno se le nota así que uno lo tenga que decir, y más pues estando joven, que uno a veces es como tan aburrido de joven, que sea, cierto, se encierra en la alcoba, en la oscuridad, todo le da duro, sí. Escucha The Cure, Eso. Exacto, uno está dark, es una cosa así, pues entonces, claro, se fue notando como ese ímpetu. Yo, por ejemplo, sí, fue un cambio radical. Yo estudié en la Escuela Popular de Arte y me iba desde muy temprano. Mis clases empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche, y yo, sin embargo, a las 7, 8 de la mañana yo ya estaba en la escuela y me metía a otras clases, me metía a las clases de artes plásticas, me colaba, ¿cierto? O sea, sí. Algunas las matriculaba, otras iba simplemente de asistente. A golear. Sí, a golear clase, y me encantaba, y yo encontré ahí una pasión grande. Volví entonces de nuevo, como te digo, ya ahora sí a la lectura por placer, a la escritura también, porque en teatro vos pues aprendes a hacer guión, a tener una mirada particular que no es solamente literaria, sino dramática, y fue muy interesante ya como poder ver que sí que sí volví a tener interés en estudiar. Entonces por eso fue la decisión de estudiar teatro, y ya después del teatro hice una licenciatura en educación artística, y ese ya fue como mi formación profesional. Ajá, sí. Y antes de empezar ya con el tema profesional, ¿cuál ha sido, cuáles, si son varios, porque yo creo que todos tenemos varios, pero cuáles han sido esos libros que te han marcado y que te los has leído más de una vez? Ahorita nos hablaste del amor en los tiempos del cólera, pero sí. ¿Cuál otro así como que uno diga,
Me lo vuelvo y me lo leo y me lo leo y me lo leo. Hay una novelita corta que es de Paul Auster, que yo amé ese libro pues desde el primer momento en que lo leí, y se llama El país de las últimas cosas. Sí. Sí, es una novela a la que yo puedo volver muchas veces y me siento como reconfortada en ella, ¿cierto? Siempre digamos, me siento como dando un poco clases, pues porque siempre la utilizo, vuelvo, me gusta mucho. Me gustó mucho también cuando me encontré con Soy Gato, de Natsume Soseki, que es eso, es una novela, imagínate, una novela escrita, publicada en 1904, en ese Japón que está haciendo como ese giro ya a occidentalizarse, ¿cierto? Salir de entrar a lo que llaman ellos pues la era Edo, y me encantó pues como que a alguien se le ocurriera narrar en la voz de un gato, y ese es un gato irónico. Y es un gato que yo pues genial. Es genial, exacto, es un gato del que yo aprendo mucho y lo trabajo. Es el final, pero bueno. Exacto, pero es que es un final muy japonés. Sí, muy japonés, pues, o sea, eso no se le puede quitar. Yo lloré, yo solté lágrimas con ese final. Sí, yo también. Quedé como... O sea, después de que me había reído tanto, porque la verdad es que esa novela me arranca pues como risas de lo irónico que alcanza a ser pues el gato con sus observaciones. Las almóndegas. Buenísimo. Esas dos novelas me han parecido muy bellas. Ahora, digamos, hablando como de las últimas lecturas que me han tocado, que me han gustado mucho, tengo como dos referentes, ¿cierto? Uno es Mariana Travasio, que es una escritora argentina, y de ella leí una novela corta también que se llama Como si existiese el perdón. Una novela muy bella, me encanta su narrativa, es una novela como muy corta, muy episódica, está narrada en una primera persona, pero es muy asequible, o sea, te permite ver como todo ese universo que ella está narrando, y uno sí termina muy contagiado como de eso que contagia a Rulfo también, ¿cierto? Sí. Como de esta sensación de la tierra, de lo reseco, pero también de la lluvia, porque se mueve como en esos dos extremos. Y me gustó mucho también, es una novela de la que suelo hablar pues como cuando me entrevistan, y es de Solo un poco aquí, de María Ospina Pizán. Es una novela que se ganó varios premios el año pasado, precisamente creo que por lo que a mí tanto me gustó, y es porque está narrado en la perspectiva de los animales y no se cuentan historias humanas, sino la historia de una tangarita, la historia de una puercoespina, la historia de un cucarrón, o sea, es la historia de unas perras que son abandonadas en un parque en Bogotá. Entonces como que claro, ese descentramiento en la perspectiva pues como tan antropocéntrica que a veces tenemos es muy bonito, ya lo hace de una muy bella manera. Entonces sí, creo que han sido novelas que me han enseñado cosas y yo las valoro mucho por eso. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y a propósito de libros, como Marita nos está hablando de esos libros que la atrapan, en nuestra sección ¿Sabías qué? Ella nos va a contar una corta historia sobre los premios Nobel de Literatura, una realización que se hizo para la Universidad Pontificia Bolivariana, más o menos en el año 2021. Y la queremos traer porque nos pareció interesante para terminar este primer capítulo, esta primera etapa de la conversación que tuvimos con la profe Marita Lopera. ¿Qué es la literatura y por qué los premios Nobel de Literatura, digamos, contienen ciertas polémicas, ciertas rarezas que es interesante que reconozcamos? La literatura es, podríamos decir, la expresión de lo que significa ser un ser humano. La literatura es difícil de definir, no obstante, sí tiene una dimensión poética, una dimensión técnica sobre la cual se pueden tomar decisiones, y eso es lo que en gran medida ha intentado hacer el Comité de los Premios Nobel. En 1901 se empieza a entregar el Premio Nobel de Literatura.
Digamos que los Nobel son resultado de una gran herencia que deja Alfred Nobel al mundo en general literario, y dice específicamente que quería que se entregara este premio a aquella producción literaria que realmente hiciera una apuesta por el idealismo. Se han entregado 102 premios a hombres y solo 16 a mujeres. Esto, por supuesto, es un asunto polémico, no desde un punto de vista ni feminista, ni machista, ni patriarcal, ni mucho menos, sino que, en efecto, para ser escritor, para ser un buen escritor, lo que se requiere es inteligencia, sensibilidad, juicio, rigor, un buen manejo de la lengua. Entonces, sí hay una pregunta de fondo por el poco protagonismo que han tenido las mujeres a lo largo de la historia del premio. Aunque voy a decir algunos nombres de hombres, también cabe la pregunta de por qué estos personajes de la literatura universal no han sido premiados. Caso Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, Marcel Proust, incluso Vladimir Nabokov, Franz Kafka, que son personajes muy reconocidos. Y hay otra pregunta, digamos, de fondo, que es por qué hay unas lenguas también que han sido más premiadas, de hecho más eurocéntricas o más anglosajonas, y porque hay otras representaciones poco menos protagónicas, digamos, en la historia del premio. En los últimos años el premio ha sido bastante polémico, porque en el fondo lo que se cuestiona es qué es lo que significa entonces la literatura y los géneros literarios. Por un lado estuvo el premio en 2015 de Svetlana Alexievich, que hizo más bien un ejercicio de crónica con una estructura ciertamente literaria, a partir de coros que parecen de la tragedia, pero que en todo caso dejaba la pregunta en el aire por si el periodismo es literatura o hasta qué punto la literatura está abierta al periodismo. Y en otro extremo de este espectro de rarezas está el premio que recibió Bob Dylan. Muchas personas, por supuesto, reconocen que el género lírico da cabida al canto y, por supuesto, a las letras, a las líricas. Entonces, pues se ha defendido que sus letras son altamente poéticas. Sin embargo, muchos otros también cuestionaban y decían como, si le quitamos la música, ¿qué es lo que queda realmente de poético o de literario en la obra de él? Él se ha mantenido al margen, aunque no deja de ser una rareza. Siguen existiendo casos de los que ameritaría hablar como rarezas, pero me detendré únicamente en este último de 2021, que es el escritor tanzano Abdul Razak Gurnah. Digamos que si bien no se cuestiona su obra, la pregunta que queda de fondo es ¿por qué se premia un autor que se supone que es de la literatura africana, pero que escribe en inglés, sabiendo que en ese campo existen autores que, por ejemplo, escriben perfectamente en suajili o en otras lenguas que son propias del continente? Entonces, bueno, creo que ahí en todo caso queda un panorama abierto para hacerse preguntas sobre qué significa ser jurado, qué significa recibir un premio y cómo esto en todo caso nos pone en el panorama a unas muy interesantes obras para leer. Esto es La Contraluz, el podcast. Y bien, esto fue otra edición más, otro capítulo más de A Contraluz, el podcast. La primera parte de la conversación que tuvimos con la profesora Marita Lopera. Los invitamos a que nos sigan en sus plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Esperen muy pronto un nuevo capítulo de A Contraluz, el podcast, un diálogo con la vida. Hasta pronto. A Contraluz, el podcast.